Carlos Albert estudió Administración de Empresas en la Universidad del Valle de México con incorporación a la UNAM. Logró fama en el fútbol profesional en 1961 cuando se unió al Necaxa, equipo con el que jugaría durante 10 años. En 1963 fue convocado a la selección nacional, con la que jugó en Tokio 1964 y en Winnipeg 1967, además del Mundial de 1966. Fue uno de los principales promotores del Sindicato Único de Futbolistas Profesionales de la República Mexicana en defensa de los derechos laborales de los jugadores de fútbol en todas las divisiones. Fue director general del Instituto del Deporte en el Distrito Federal de 1997 al 2000. Desde 1978 a la fecha, ha tenido una larga y muy destacada carrera como periodista, comentarista y narrador deportivo en diversos medios de comunicación. Actualmente conduce los programas La Octava Sports en Grupo Radio Centro y Reacción en Cadena en MBS Televisión. Carlos Albert, un lujo tenerte aquí en nuestro programa de TV UNAM. Bienvenido. John, al contrario, para mí es un gusto. Te admiro mucho y me siento muy, muy agradecido y orgulloso de poder compartir contigo este espacio fundamental, sobre todo sabiendo que es un espacio universitario. Así es, esta es la televisión de los universitarios, TV UNAM, la casa de todos los mexicanos, la máxima casa de estudios, y es un honor para nosotros recibirte. Ya sabes que el fútbol y el deporte también es una gran pasión de esta comunidad, y tú pues eres un comentarista, un jugador, un deportista emblemático, estimado Carlos. Tantas décadas de trabajo, primero en el fútbol mismo, jugando, y después como comentarista siempre polémico, siempre certero y siempre elocuente. Un verdadero lujo tenerte aquí, Carlos. Muchas gracias, John. Cuéntame sobre, vamos a regresar algunas décadas, porque algunos de los jóvenes de hoy igual no conocen estas primeras luchas que tú diste como jugador de fútbol en defensa de los derechos laborales de esos jugadores frente a estas pues grandes empresas, muchas veces propiedad de una familia, una persona, que pues explotan a los trabajadores, y tú hiciste un esfuerzo muy importante hace muchos años de generar un sindicato de futbolistas. Cuéntame de esa experiencia. Gracias, John. Fue la verdad una historia muy, muy intensa, muy, para mí, muy hermosa, porque en aquel entonces estoy hablando de los años 60, y en 1971 sale una nueva ley federal del trabajo, en donde por primera ocasión en la historia de este país hay un capítulo, insisto, en la ley federal del trabajo, un capítulo que se llamaba del deportista profesional. Antes no teníamos como deportistas ningún derecho. Y entonces se acostumbraba en aquel entonces que los dueños de los equipos, en el espacio de tiempo, en los 2 meses que no había torneos, hoy hay fútbol día, mañana, noche, domingo, sábados, etcétera. Antes había 2 meses de descanso. Para que no pagarte, había una figura en el contrato que se decía que te ponían transferible. O sea, no eras del equipo, te ponían transferible, pero obviamente era una trampa porque alguien llegaba a preguntar por ti y decían que no estabas en venta. ¿De qué se trataba? De no pagarte 2 meses. A mí me pareció que eso era injusto, sobre todo porque muchos de mis compañeros vivían prácticamente de eso. Y me rebelé. Fui a hablar con el dueño del equipo, que por cierto era un amigo de mi papá, y le expliqué: don Julio, perdón, pero yo no puedo aceptar esta situación. Era el Necaxa, ¿verdad? Estaba yo en el Necaxa, sí. Uh-huh. Entonces, me negaron la posibilidad de audiencia. Insistí durante 1 mes, 2 meses. Cuando vi que la cosa iba para largo, contacté a unos abogados, amigos míos, jóvenes, pero muy brillantes, estudiaron bien el caso y resolvimos que podía prosperar, aunque ya sabíamos que en el momento en que yo, porque además así lo decía tu contrato, físicamente lo decía, que si recurrías a las autoridades
laborales de este país, quedabas automáticamente marginado del fútbol. Pues me la jugué, demandé al Necaxa. En 1971 demandé al Necaxa, y cuando decenas de compañeros del fútbol mexicano se dieron cuenta de que se podía, se empezaron a acercar a mí: Carlos, ¿cómo lo hiciste? ¿En qué te basas? ¿Cómo? Y empezamos a asesorarlos y asesorar a mis abogados y yo, hasta que llegó un momento en que dije: oye, pues, ¿qué cantidad hay de jugadores en protesta? ¿Por qué no hacemos un grupo? ¿Por qué no también, además de las denuncias y demandas individuales, por qué no hacemos algo colectivo en beneficio del fútbol profesional? Y así surgió, y empezamos a platicar con uno y con otro, y entonces nos dimos cuenta de que juntos podíamos tener más éxito, y que no nos podían dividir, y empezamos a platicar hasta que, buscando una figura legal que no lastimara al fútbol, pero que nos diera realmente un respaldo efectivo, llegamos a la conclusión, John, de que no había ninguna forma, ningún otro formato que no fuera el del sindicato, que en aquel entonces, claro, y quizá hoy también, estaba muy mal visto los sindicatos, ¿no? Por cómo se han manejado a lo largo de la historia muchos sindicatos. Pero no había de otra. Si hacíamos una mutual, estábamos al descubierto. Una asociación, no se diga. Y con el sindicato teníamos el recurso, el último recurso, que es el que no hubiéramos querido utilizar nunca, de la huelga. Y por eso nos decidimos por un sindicato, John. Y aquí es muy importante aclarar para la audiencia que evidentemente no era un sindicato de jugadores de élite, no era nada más para los más famosos negociar mayores prebendas con los dueños, sino esto era tomando en cuenta sobre todo a los soldados pues del fútbol, los de primera y también los de segunda y hasta tercera división, que pues luchan todos los días por la pasión del fútbol y sobreviven en situaciones a veces muy precarias, ¿verdad? Bien que lo mencionas, porque efectivamente nosotros en la primera división pues teníamos problemas, pero la gente en aquel entonces no había primera, era segunda división. La segunda división viajaba en condiciones verdaderamente delictivas, o sea, en camiones destartalados, sin ninguna seguridad. Sus viáticos eran una torta para el camino, llegaban a hoteles de quinta, cuando no iban y venían el mismo día, dependiendo, o sea, realmente el trato para el futbolista profesional en aquellos años era terrible, verdaderamente deleznable. Y bueno, pues todo eso empezó a brotar con la inquietud de un servidor y muchos que se llegaron a sumar a mí. ¿Y sientes que hubo un éxito? O sea, ahora, 50 años después, ¿hay más igualdad, más democracia, más justicia en el trato hacia los jugadores, o se ha empeorado? Ahora hay más elitismo, más separación y más explotación. Lamentablemente tengo que reconocer que el futbolista nunca reaccionó, y que cuando nos despidieron a 3 o 4 o 5 del fútbol, todos entraron en pánico. Y bueno, perdieron la dignidad, y cuando pierdes la dignidad, pues ya es muy difícil volverla a recuperar. Hasta la fecha, yo creo que todos los futbolistas actuales del fútbol mexicano, tanto los mexicanos como los extranjeros, son profesionales sin dignidad, porque no tienen absolutamente nada que los proteja. Hay supuestamente una asociación de futbolistas profesionales, pero es absolutamente charra. Depende de la federación les da las instalaciones, las oficinas, o sea, lo tienen controlado precisamente para que no surja algo autónomo y les vuelva a exigir que traten como seres humanos a los futbolistas. No hay dignidad en el fútbol actual, John. Sí, es muy triste que ese esfuerzo del sindicato no funcionó. ¿Sería correcto hablar hoy de una especie de mafia de los dueños de los clubs? ¿Se ponen de acuerdo entre ellos? ¿O hay algo que ha pasado en esos años de la supuesta democratización de México y ahora en este nuevo tiempo de nuevo gobierno que nos dé esperanza que las cosas estén avanzando, o de plano no? De plano no, John, las cosas siguen exactamente igual. Cuando un directivo de cualquier división profesional del fútbol mexicano decide que no quiere un jugador, o lo quiere sancionar, o lo quiere presionar, lo puede conseguir. No hay ningún arma legal
en este momento para que los futbolistas tengan una defensa. Saben perfectamente bien que si acuden a las autoridades laborales, inmediatamente quedarán marginados. Y bueno, como digo, ¿no? Como decía mi padre que me enseñó, dice, aquel que para conservar su trabajo pierde la dignidad, acaba perdiendo dignidad y trabajo. Y el futbolista mexicano en este momento, ni el que gane más dinero, ni el más popular, ni el más famoso, ni el mejor, tiene dignidad profesional. Hay un despotismo, entonces, en la materia. ¿Hay corrupción también? ¿Sería correcto usar ese término? Sí, John, hay mucha corrupción que permea sobre todo a nivel de las ventas y compras de jugadores. Los llamados representantes suelen ser personajes no muy transparentes y entonces en connivencia, en complicidad con los entrenadores, fíjate en qué tema estamos, y con algunos directivos, se dedican a hacer pingües negocios en cambios, en intercambios, en ventas de jugadores. Pero al final... ¿de plano se pagan moches? ¿Se pagan moches? O sea, además que sí. ¿A terceros? Sí. Bueno, se pagan moches. ¿En qué consiste? Bueno, se pagan muchos a periodistas, muchos. ¿Para qué? Para que infles, para que comentes, para que, oye, pon la noticia de que quieren a Carlos Albert en el Real Madrid, aunque no sea cierto, pero ¿qué? Porque en ese momento, Carlos sube su precio y ahorita lo estoy negociando. Claro. Entonces, hay una connivencia entre técnicos y directivos y periodistas, por supuesto que la hay, y todos lo sabemos, pero pues todo el mundo sigue navegando con bandera de que no pasa nada en el fútbol mexicano. Tú mismo has recibido presiones en esta materia. Digo, si no quieres mencionar nombres y apellidos, pero sí has recibido presiones o invitaciones a jugar como parte de estas complicidades. No, John, no, yo no, porque yo me imagino que también, como los perros, huelen el miedo, ¿no? También saben, saben por dónde, es gente que sabe perfectamente bien por dónde, cómo, y solamente van sobre seguro, ¿no? Claro. No te hacen un approach, sino que llegan ya de plano cuando saben que tú eres, que estás perfectamente bien, y que consciente aceitado. Y ahí, por ahí caminan, pero por supuesto. Pues hay una advertencia de parte de Carlos Albert a la audiencia a no creerle a todo lo que digan los comentaristas deportivos. Pues sería un equivalente a los comentaristas financieros, ¿no? Que muchas veces tienen un análisis acertado, pero también, ¿no? Muchas veces se inflan las acciones, las empresas, hay toda una connivencia ahí, ¿verdad? Y también, y el periodismo político y el periodismo artístico. El periodismo yo siempre he pensado que es uno con diferentes ramas, obviamente, ¿no? Pero si tú hablas del periodismo de economía, si hablas del periodismo de política, del periodismo de deportes, del periodismo de espectáculos, en todos los estilos de periodismo hay lo mismo, ¿no? La presión, las preferencias, las mordidas, los cuchupos, siempre. Bueno, hasta en el radio lo sabemos, John, oye, pues te doy una lana para que tú digas que pon mi canción. ¿Cómo se dice? Las disqueras. Claro. Van a las estaciones de radio y dicen, oye, prográmame esta canción, este disco, y ahí le van, ¿no? Y el locutor también recibe su moche. Lamentablemente es un mal endémico en México. Yo creo que no solamente en México, igual en otras partes del mundo está como más legalizado, ¿no? Más permitido. Aquí tenemos pues cierta ética, quizás ingenuidad, pero en realidad este es un tema universal, pues así es como funciona luego los mercados, ¿no? ¿Qué es lo que más te emociona, Carlos? ¿Qué es lo que más te mantiene dentro del periodismo deportivo, sabiendo pues que es un campo minado, tan complicado tanto por las mafias de los clubs como por estas cuestiones mediáticas tan distorsionadas? ¿Qué es lo que a ti te llena en este trabajo? El cariño, el respeto y el agradecimiento que le tengo a una actividad que me dio mucho en la vida. Yo empecé siendo profesional muy joven, a los 17 años,
Fui profesional durante 11. En esos 11 años fui seleccionado nacional. Tuve el orgullo de representar a México en Juegos Olímpicos en el 64. También fui seleccionado mundialista, aunque en el último día, por temas que tienen que ver con mi pasado de fútbol, también me dejaron en México. Y me dio todo, en verdad. Me dio satisfacciones personales, gusto, me formó como persona, me enseñó a competir con lealtad, me enseñó a exigir rectitud, me enseñó a ser parte de un grupo, a entregarme a ese grupo con pasión, con amor y también con profesionalismo, a exigirles a mis compañeros lo que yo también les estaba dando. Aprendí lo que es la sociedad, aprendí lo que son los valores, por ejemplo, de las autoridades. Aprendí a respetar a la autoridad, porque hay un árbitro que es la autoridad y aprendes a respetarla. Entiendes que tiene una parte fundamental en tu actividad de todos los días, de lo que comes. Aprendes a respetar al público, a quererlo. Aprendes a respetar la historia de tu equipo y, por ende, la historia de tu país, de tu colonia, de tu edificio. Hay muchas cosas importantes que la práctica del deporte a nivel profesional te da y te deja, si quieres entenderlo, si sabes aprovecharlo. Entonces, porque ser futbolista no más es salir y comprar con tu primer sueldo un coche último modelo, ¿no? Tienes que aprender la dependencia que tienen los otros de ti, que no te vas a cuidar solo por ti, sino que hay gente que depende de ti. A mí me molestaba mucho cuando llegaba un compañero borracho o se había desvelado, porque estaba atentando contra mi patrimonio, y por ende yo no era capaz de hacer lo mismo para perjudicar a mis compañeros. En fin, el deporte en sí encierra una gran cantidad de lecciones sociales y humanas, y el profesional con mucho más incidencia y mucho más fuerte. Sí, ¿no? Y se oye y se escucha tu pasión. Yo creo que esa autenticidad tuya es lo que pues más atrae, aparte de tu elocuencia, de tu voz en la radio, porque se nota ese interés. Lo que llama la atención es que no haya más Carlos Albert, que seas tan único. Bueno, nadie puede ser como Carlos Albert, pero identificas comentaristas, deportistas jóvenes que andan construyendo un nuevo camino, que acá hayas hecho escuela, Carlos, o te sientes todavía como el rebelde en medio del campo? No, yo creo que ya no. Lamentablemente ya pasaron muchos años y el tiempo para que hubieran retomado esto, y digo retomado porque ya está ahí, ya fuimos un sindicato, somos un sindicato. Si alguien lo quisiera revivir, solamente es cuestión de cambiarle los nombres en las posiciones que están ahí y podría funcionar, pero no los veo les funcionó. Y tampoco en el periodismo. No, tampoco en el periodismo, no, tampoco. El periodismo, tampoco, no. No. Si tratas de hacer algo por tu sociedad siendo periodista, y eso supuestamente lastima los intereses del medio en que estás trabajando, pues también te corren. En México las libertades están muy cooptadas. Muy bien, Carlos. Vamos a ir a un breve corte, si te parece. Este fue apenas el primer bloque. Nos queda muchísimo más que hablar con el gran Carlos Albert, así que no se vaya. Aquí seguimos con Carlos Albert. Muchas gracias, Carlos, por estar con nosotros aquí en TV UNAM. Un gusto, vamos hacia las políticas públicas del deporte. En este nuevo gobierno hay una nueva titular, Ana Gabriela Guevara, también deportista, titular de la CONADE. ¿Qué calificación le darías si te presionáramos a poner un 1 a 10? Yo le daría un 6. Ana Gabriela Guevara. Un 6, no me digas. ¿Cuáles son las, apenas de panzazo pasando, ni siquiera en algunas materias la 6 ni siquiera te permite pasar al siguiente nivel? Cuéntame, ¿por qué? Porque creo que le hace falta ser más luchadora, luchar más por conseguir que el puesto en el que está, que es muy importante, porque para mí el deporte es fundamental en el crecimiento social de un país,
y dígalo si no, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Unión Soviética, le hace falta luchar más. Yo siento que se ha escondido, que ahí está, no dudo que esté haciendo lo que tiene que hacer bien, pero no basta con hacer bien las cosas, hay que buscar más. Ana Gabriela Guevara tiene la obligación, desde mi punto de vista, de estarle tocando la puerta a las autoridades para decir, señores, necesitamos algo más. No dinero, necesitamos más presencia, más campañas, más lugares, más deportivos, más competencias. Necesitamos que el deporte sea integral en un sistema educativo de este país. Necesitamos que el deporte vaya más allá de los goles de Chivas y en América. O sea, el deporte es una actividad esencial en el crecimiento humano. Ahí tenemos a las grandes civilizaciones, los griegos, los romanos, los cartagineses, ahí nacieron los Juegos Olímpicos, desde aquel entonces, y el desarrollo físico tiene que ver mucho con el desarrollo mental. Te decía yo hace un momento, John, yo aprendí a respetar a mis vecinos, a respetar a la gente que va en la calle, a respetar. En el fútbol, aprendí a respetar a la autoridad y entendí que era la autoridad en el fútbol, en el deporte. El deporte sirve para eso, no nada más sirve para ganar y para hacer músculo y para tener un gran, ser muy aeróbico. El deporte va mucho más allá, va a tu mente, va a tu conciencia, va a tu educación, a tu formación personal. Y tenemos que verlo así para que rinda frutos el deporte en un país, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adultos. Que no ha practicado deporte, que no ha hecho ejercicio, no va a entender nunca la importancia tremenda que tiene para ti como persona, pero también para el de junto, y para tus hijos, y para tu tío, o sea, necesitamos competir en sana convivencia. Y eso te lo decía también el deporte. O sea, el deporte no te permite ser pasivo. Ya voy a acabar. El deporte te obliga a ser activo. Te obliga a ser activo, pero al mismo tiempo te dice, ok, hay que ser activo, pero encauzando tu activismo y tu actividad y tus inquietudes dentro de una regla. Por eso en la sociedad hay una frase que a mí me fascina, John, que dice, caray, estas son las reglas del juego. Y se utiliza esa frase para hablar de cualquier actividad. Las reglas del juego, las reglas del juego en la política, las reglas del juego en la economía, porque surge de las reglas del deporte, que es lo que te enseña, te da tus límites, pero te amplía tus horizontes. Sí, y esa es una de las crisis, bueno, de múltiples crisis que estamos viviendo, pero una de las cosas más tristes de esta situación de la pandemia es la falta por los niños y los jóvenes, por ejemplo, de hacer deporte. Mis hijas, por ejemplo, a una le encanta la gimnasia, a la otra natación, y ya tienen como 5 meses sin ejercer, y para el cuerpo, para la mente, para la sociedad es tan esencial. Estamos sufriendo, ¿verdad? Como deportistas que somos cada uno de nosotros, este contexto del COVID. ¿Tú cómo lo has vivido? Sí, yo también como adulto mayor, pensando no solamente en mí, sino también en mi esposa, pensando en mis hijos, en mis nietos, pues yo he vivido realmente una cuarentena muy, muy rígida, muy rígida. Sí. Porque creo que me debo a mí mismo la obligación de permanecer vivo y saludable, porque se lo debo a mi esposa, porque se lo debo a toda mi familia. Entonces yo sí he permanecido en cuarentena, te diré que un 90-95% de cuidados, para no decir que un 100%, y consciente, pero sí duele la ausencia, duele el no tocar a tus hijos, duele el no tocar a tus nietos, duele el no tocar a tus seres queridos, no sé, duele, pero pues en este momento hay que ofertar nuestro dolor a cambio de la salud y de que pronto nos podamos todos ver. Sí, no, y el deporte en particular ha sufrido, ¿no? No poder acudir a estos grandes espectáculos, estando juntos, o sea, se puede jugar el fútbol sin público, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, jugar sin los espectadores es, pues, una pequeña parte, ¿no? De lo que se vive uno en el acontecimiento deportivo. Sí, en el deporte profesional hay tres
tres actores fundamentales, que son los deportistas, las autoridades del deporte, o sea, arbitraje, etcétera, y el público. Estoy hablando del profesional. Sin público, John, sientes como que, o sea, no hay quien te grite, no hay quien te aplauda, no hay quien te exija, no hay quien te chifle, no hay quien te miente la madre, no hay quien te pida un autógrafo. O sea, la parte fundamental del deporte profesional es el público. El deporte profesional está hecho para ser visto, aplaudido, silbado por el público. Sin ese ingrediente, hay algo muy, muy fuerte que le falta al deporte profesional. Hace falta la gente en el deporte. Sí, esperemos que podamos regresar pronto. O sea, hace unas semanas aquí mismo en este espacio entrevistamos a un músico y actor, Fernando Rivera Calderón, también, que estaba hablando sobre lo difícil que es ser artista en este contexto, sin público, hacer todo online. Es todo un reto de reinventarnos como humanidad. Regresemos al tema de la política de deporte, porque ¿qué para ti sería una verdadera política nacional del deporte? Yo de repente veo iguales son prejuicios o ignorancias que en otros países, hasta otros países latinoamericanos, como en Brasil, por ejemplo, hay como más compromiso del Estado para fomentar el deporte desde la niñez, no solamente la profesional, sino en toda la cultura, toda la sociedad. Y aquí en México nos ha faltado esa énfasis. ¿Es cierto esto? O comparado con Alemania, que tú comentabas, una manera de juzgarlo es por la Copa Mundial, ¿verdad? Nunca llegamos no nunca, pero pocas veces llegamos a la final, ¿no? Siempre nos deja así con esas ganas de pasar a la siguiente etapa. Pero más allá de eso, simplemente el deporte para el pueblo. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que sería muy factible copiar a los que lo hacen bien. Y en este caso yo estoy convencidísimo de que quienes lo hacen muy, muy bien son los Estados Unidos. Los Estados Unidos tienen al deporte como una materia fundamental en su currícula. O sea, si tú quieres estudiar, lo que estudies, necesitas escoger tus materias, pero obligatoriamente tienes que escoger un deporte también. Nada de que no, a mí yo no sé, y que tienes, o sea, tan importante es tu calificación en matemáticas, por decir algo, claro, en ciencias, como en el deporte. Y claro, si vas a ordenar así tu sistema educativo, necesitas también exigir que los planteles educativos tengan canchas, así como tienen aulas, y como tienen laboratorios, y como necesitan tener canchas deportivas. Y entonces, así ya no hay forma de salirse. Tú entras al sistema educativo y ahí automáticamente tienes la obligación de estudiar, y de practicar un deporte o dos. Y ahí te van viendo, y ahí vas surgiendo. Y de pronto ya estás en college, llegas con 10 años de estudio, pero también con 10 años de práctica deportiva, y entonces ahí sí ya viene el draft y te dicen, no, ¿sabes qué? Tú vente para los Dallas Cowboys, tú vente para los Dodgers. O sea, empieza a ver, es un camino que a mí se me hace muy lógico. Lo mismo que que crecemos para ser matemáticos, o crecemos para ser científicos, o crecemos para ser historiadores, pero te vas encaminando desde la primaria a la secundaria. Lo mismo tiene que ser en el deporte. Y para los que no tengan la posibilidad de estudiar, yo creo que el Estado también debería de cumplir un papel muy importante, generando zonas como la Magdalena Mixhuca, generando zonas en donde se pueda practicar muchos deportes a nivel ya no tan específico, pero en que la gente puede ir a hacer ligas, hacer deporte los sábados, los domingos, para que la gente también tenga a dónde ir. Nos quejamos, queremos hacer campañas para no consumir calorías, pero pues, México tiene la mayor cantidad de obesos casi en el mundo. Y muchos de esos son los niños. Estados Unidos nos gana, hay un problema, es interesante, es paradójico que mencionaras eso como ejemplo, porque también es un país sumamente obeso, con muchos problemas de diabetes. Es en muchos sentidos lo que tenemos en México es pues aprendido de ahí, ¿no? Desde la Coca-Cola. Y ahí su liga de fútbol
tampoco es así como muy ejemplar, también una mafia ahí, o lo que ha pasado a Colin Kaepernick y los que también han querido organizarse, rebelarse, también han sido aplastados, excluidos, ¿no? ¿O cómo lo ves? Sí, también digo, el deporte profesional en todos lados no puede estar desligado de la política. Es muy difícil que el deporte se mantenga en una burbuja en donde no haya mensajes tanto personales como de equipos que tengan que ver con alguna marca. Ahí estamos hablando ya de industria y comercio, con alguna cuestión política, que se aparece por ahí un político. Yo me acuerdo cuando yo jugaba, el gobernador del estado de Veracruz no se perdía un partido de fútbol. Tenía su palco, y ¿por qué? Llegaba, se placeaba, como se dice. O sea, pues sí, los estadios son un lugar donde tienes allá 20,000 personas, y tú llegas y empiezas a saludar como torero, y ¡ay! Te echan porras, y entonces, ¿sabes qué? Te arriesgas a tener una mentada, pero estás en boca de todos. El deporte exhibe, el deporte promueve, y hay que procurar que sean promociones que vayan acordes a políticas nacionales de salud. Eso me queda muy claro. ¿Qué hace el fútbol mexicano por la salud? El fútbol por la salud, nada. ¿Qué campaña hemos visto fuerte y seria que apoye a la salud de los chavitos? Ninguna. Es más, es increíble que un niñito de 14 años tenga, que de un equipo profesional que esté jugando en las fuerzas inferiores, tenga una camiseta anunciando cerveza. ¿Qué ha pasado? Eso es buen punto. Verdaderamente terrible, John. Sí, es buen punto. Ahora, con respecto al fútbol profesional de alto rendimiento, ¿por qué no hemos podido lograr la Copa Mundial? ¿Por qué no llegamos a la final siquiera? ¿Qué tenemos que hacer en la política deportiva y de fútbol en particular para avanzar en ese camino, ya pensando al nivel de la élite? Tienes que manejar el deporte profesional como lo que es una competencia, no una participación. Y en México, en lugar de que cada vez sea más difícil competir y ganar, que eso te implicaría que te superaras, en México cada vez es al revés, no hay competencia. En este momento, el fútbol profesional, si eres de los 10 primeros de una tabla de 18, pasas a una liguilla. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso no es competir. Te están enseñando a participar. No puedes, y eso es terrible, John. En verdad es algo que yo no puedo entender. Y luego, eso sí, queremos leones con la selección, pero en el torneo local los enseñamos a trotar y luego queremos que corran. No se puede. Cuando el señor Miguel de la Madrid llegó a la presidencia, nos citó a muchos periodistas de deportes en una aula y nos pidió que le escribiéramos ahí, por favor, qué es lo que consideráramos que podía hacer el gobierno por el deporte amateur y por el deporte profesional. Y yo entregué ahí ¿y qué era? Era como en Estados Unidos, un alto comisionado que vigilara los derechos de todos, del público, de los jugadores y también de los dueños. Un alto comisionado, como en Estados Unidos. Un zar del deporte, ¿no? Como dicen, un zar. Sí. Exactamente, pero puesto por el gobierno, que tuviera decisiones importantes para que el deporte profesional como tal creciera, y no solamente el negocio, o no solamente a los jugadores, sino el respeto a la afición, calendarios respetados, no cambiarlos. Aquí no sabes si el domingo vas a jugar, te cambian, no me digas. Te cambian la jugada de un día para otro. No sabes si vas a jugar en una cancha con las condiciones mínimas que exige la FIFA, canchas espantosas. O sea, es una burla. El deporte profesional, el fútbol profesional en México, es una burla para el aficionado. A ver, entonces esta propuesta del zar, del deporte, sería una especie de un regulador. O sea, no sé, porque tenemos la CONADE, pero ellos no tienen esas funciones. No tiene nada que ver. O sea, tú quieres otra cosa que sea con diente, ¿no? Como un órgano regulador, así como existe la Comisión Federal de Competencia o la Comisión de Telecomunicaciones, ¿no? O el IFE mismo, el Instituto Nacional Electoral,
que es el árbitro de toda la esfera electoral, algo así, un árbitro que no solamente está ahí al nivel de cancha, sino al nivel de la organización del juego mismo, ¿no? Es lo que está sería copiar el esquema norteamericano, un alto comisionado en el fútbol profesional que estuviera vigilando que los derechos de todos, la afición, los jugadores, los dueños, etcétera, se fueran respetando y no interfirieran para que el deporte en general creciera bien para todos. Pero es un alto comisionado que tiene que ver mucho con aceptar una cantidad de situaciones muy importantes. A mí esa figura se me hace interesantísima, pero pues aquí en México, bueno, primero hablemos de otras cosas. Pues sí, oye, el problema es como en muchos sectores de la economía y de la sociedad, pues los monopolios, ¿no? El gran poder hasta arriba, ¿no? Que cierra la posibilidad de que haya una verdadera competencia, ¿no? Pues esa es la herencia del neoliberalismo en muchos sectores también. O sea, nos vendieron la idea de que el neoliberalismo era competencia, era libre mercado, ¿no? En contra del viejo Estado controlador, pero en realidad este libre mercado era la creación de una nueva mafia de súper ricos en todos los diferentes sectores, en los medios, en el deporte, en el cemento, en telecomunicaciones, donde quieras, en todos los sectores se iba concentrando el poder. Entonces, hay una necesidad de una transformación también en este ámbito deportivo. Sí, adelante. Un ejemplo muy claro de que las cosas se están haciendo mal en el fútbol mexicano. ¿Cómo se concibe que una misma persona tenga 2 o 3 equipos profesionales en la misma liga? ¿Cómo concibes? Por ejemplo, ¿cuál es el caso a que te refieres? Bueno, pues Televisa tuvo en su momento 3, Televisión Azteca tuvo también 3, Imagen también tiene 2, o sea, hay varios equipos, hay varios propietarios que tienen 2 equipos en la misma liga y se compite en grupos. Y resulta que de pronto a lo mejor tus 2 equipos llegan, o uno de tus equipos le puede hacer mala obra a otro que te está interfiriendo. O sea, se presta para muchas cosas. Es como si un juez juzgara a su familia. Eso no se puede, no es ético. No está permitido que un juez participe como tal en un problema legal de su hijo, o de su mamá, o de su tío. Eso se llama conflicto de intereses. En el fútbol el conflicto de intereses está marcadísimo, y se permite, y no hay uno, hay 2 y 3 y 4 dueños de varios equipos al mismo tiempo que están en la misma competencia, buscando lo mismo, y que por consiguiente se puede prestar a cosas que no deben ni siquiera de ser sospechosas. Bueno, pues México es el país en donde se permite perfectamente bien la doble propiedad o triple. Muy interesante. Y además el vínculo con los medios de comunicación otra vez, ¿no? Además. Sí. Vamos a tomar un segundo corte, Carlos, y regresamos para la última parte de esta fascinante entrevista. No se vayan, regresen ahorita con Carlos Albert. Aquí seguimos con Carlos Albert. Muchas gracias, Carlos, por seguir con nosotros y a usted por seguir con el programa. Bueno, estamos hablando de las mafias, de las corruptelas del fútbol y la falta de competencia que existe en México, pero vayamos un poco a nivel internacional. Recientemente, bueno, hace unos años, hubo un escándalo también de corrupción en la FIFA, a nivel internacional, sobre todo con respecto a la determinación de las sedes. Esto siempre es un negocio millonario. ¿Qué pasó en ese caso? Y hoy sigue habiendo corrupción en la FIFA, en la Mundial mismo, hay negocios hay de juegos y partidos y jugadores. Cuéntame cómo está el escenario ahí a nivel internacional. Mira, John, hay que empezar diciendo que el fútbol profesional es uno de las industrias más importantes a nivel internacional. Lo que se mueve alrededor del deporte son miles y miles y miles de millones de dólares. Estoy hablando no solamente del valor de los equipos, estoy hablando también de las marcas, de los patrocinios. Claro. Y entonces estamos hablando de una industria multimillonaria en dólares, y por lo tanto hay mucha gente que quiere una tajada del pastel, y también hay mucha gente que aprovechando esa necesidad del fútbol, ese apetito por el fútbol, ya seas directivo de un equipo, directivo de una federación,
directivo de una confederación, o sea, la Confederación Europea, la Confederación Sudamericana, la Confederación Centroamericana, tienes poder de decisión, empiezas entonces a buscarle y te llegan muchos, pero muchísimas ofertas y te llegan muchas peticiones. Y una de las más importantes es dónde se va a celebrar una Copa del Mundo. La celebración de la Copa del Mundo le deja a ese país una cantidad impresionante de promoción. Gastas mucho para organizarla, pero te deja una gran cantidad de promoción turística y en muchos sentidos. Entonces, los directivos de la FIFA se dieron cuenta de eso y empezaron a sacar raja personal. O sea, dijeron, ¿sabes qué? Qatar, ¿tú quieres que sea en Qatar? Pues, dame acá una lanita y te doy mi voto. Entonces, aquí en México fue muy famosa la época en donde para que los miembros de la CONCACAF, Confederación Norte y Centroamericana y del Caribe, a la que pertenece México como tal en la FIFA, la CONCACAF, y aquí tenemos que hacer nuestra eliminatoria claro, de CONCACAF para ir a las Copas del Mundo. Entonces, era muy importante que fuera donde se juega la sede de una eliminatoria, tienes grandes posibilidades de salir adelante, porque juegas en tu casa, con tu estadio, con tu público, con tu clima. Y entonces empezaron a vender votos. ¿Sabes qué? Mira. ¿Quieres que vote por ti? Oye, pues es que, ¿y sabes qué? Sí, no te preocupes. Y entonces llegaban los sobres, y los Rolex, los grandes regalos a los que tienen que votar. Y se va prostituyendo entonces ya la decisión del voto por una serie, y más cuando se trata de una serie mundialista. Lo de Qatar fue verdaderamente terrible, ¿no? Porque allá no regalaron roles, allí estaban repartiendo millones y millones de dólares. Claro, dinero no le falta a los sheiks de ahí. Uh-huh. Y entonces llegó un momento en que las autoridades en Suiza, donde está sede de la FIFA, no pudieron seguir haciéndose de la vista gorda. Investigaron, rascaron ahí nada más tantito y encontraron una podredumbre tremenda en todas las federaciones. Y empezaron ahí, y empezaron a sacar papeles y papeles, ¿no? Y entonces salió el FIFA Gate, que le llaman, en donde 10 o 12 grandes personalidades del fútbol fueron inclusive encarceladas. Uh-huh. Y pero si hubieran tenido que encarcelar a todos los que estaban en el ajo, hubieran tenido que meter, en verdad, John, a 100, o sea, ¿no? Sí. Como que nada más escogieron a los más descarados y así como un escarmiento. Pero el dinero que se maneja en el fútbol, estamos hablando de miles de millones de dólares en todos sentidos. Y los jugadores y los equipos también le entran, bueno, siempre en cada copa dicen, este jugador jugó muy mal ese partido, no vaya a ser que se había vendido a uno u otro equipo, o ese árbitro, ya es eso llevando el sospechosismo demasiado lejos, o también ocurrirá. Ha ocurrido, y sí, de repente se ha mencionado algo. No se ha comprobado. Y yo te digo una cosa, estoy seguro que eso sucede, pero sucede en divisiones inferiores, en ligas que no son tan vistas. Pero sí existe, por supuesto, porque también hay apuestas, hay muchas apuestas. Y donde hay apuestas, obviamente que ahí también hay intereses y presiones. Y si se ha apostado, y si han amenazado a jugadores para que se dejen ganar, y si han amenazado a técnicos para que se dejen ganar, y si hay técnicos que apuestan en contra de su equipo. O sea, lamentablemente el mundo de las apuestas ya llegó al fútbol profesional y es un verdadero problema, que el día que lo quieran atacar, vamos a tener ahí una gran decepción. Pero sí, lamentablemente también los directivos de la UEFA, de la FIFA, de la CONMEBOL, que es la americana, de la CONCACAF, todos están también manejados y tentados por muchos regalos para que su voto influya en determinadas decisiones que le interesan a ciertas televisoras, a ciertos intereses ya creados. Oye, Carlos, pero estás echando a perder el juego. Quitándonos la inocencia, ya no vamos a poder ver un partido, uno mundial de la misma manera. Es fascinante, ¿no? Un equipo, un juego tan
tan sencillo, tan humano y pasional y divertido, ¿no? Como por encima de esto se monta una estructura tan perversa y compleja, ¿verdad? Es como lo ha dicho el mismo Eduardo Galeano y otros que han escrito sobre este tema, pues es como un espejo de la misma humanidad, ¿no? El fútbol. Sí, sí, así es. Pero yo digo, o sea, es una pregunta que te hago. ¿Cómo puedes soslayar, cómo puedes dormir tranquilo si una liga de fútbol profesional en la que hay tantos intereses, el dueño de un equipo es dueño al mismo tiempo de una gran cadena de apuestas? Y tu equipo está en esas apuestas. ¿Hay un caso en México de eso? ¿Lo puedes mencionar? Claro, o sea, claro que sí. Un equipo que es parte de una red de apuestas. Ajá. No es de una red de apuestas, es de una casa de apuestas. El señor Hank es dueño de Caliente y es dueño de Xolos, un equipo profesional. ¿En qué cabeza cabe que esto pueda suceder? Simplemente lo mismo que decía hace un momento, hay una cuestión ética que te impide que como familiar tú seas parte de un juicio en donde está... Pues es que es lo mismo, no puedes tener... Y además, si dijeras, ok, yo soy dueño de Caliente y soy dueño del equipo. Por lo tanto, mi equipo nunca estará en las apuestas del fútbol. Ok, perfecto, pero no, resulta que sí está el equipo del señor Cangrón en las apuestas que se hacen en sus casas de apuestas. Eso me parece a mí que pinta una vez más el poco decoro, la poca sensibilidad con que se maneja el fútbol profesional en nuestro país. No se puede llegar a esos extremos, John, de ser tan descuidados. ¿Y qué opinas del béisbol, Carlos? Es la moda ahora, con la pasión del presidente de la República, el observador, con este otro deporte. Yo de niño, tú sabes, crecí en los Estados Unidos, yo jugué mucho fútbol, soccer. Ahí vivía en Nueva Inglaterra, ¿no? Donde hay mucha práctica del fútbol, soccer, pero el béis, por supuesto, siempre era mi pasión, en el norte de México en particular, y el presidente, siendo tabasqueño, claro, también tiene mucha pasión, también es un deporte muy caribeño, ¿no? Muchos de los grandes jugadores de béisbol en los Estados Unidos vienen de Puerto Rico y de las islas caribeñas. Ya es hora de que el béisbol tenga su nivel de prestigio al nivel del soccer, o está intentando forzarlo demasiado el presidente. No, yo creo que es más, yo creo que hubo una época en que ya el béisbol tuvo una época hermosísima en México. Yo iba con mi padre, que mi padre era comentarista deportivo, y fui con él al Parque Delta muchos años a ver juegos magníficos de Tigres de México. Recuerdo algunos nombres, a grandes jugadores, el zurdo Castro, en fin, pero sí creo que hace falta que... Va a ser muy difícil que compita con el fútbol. Tiene la zona del Pacífico y el Golfo y el centro. Bueno, y también tiene el sudeste. Yo creo que es un deporte que sí puede ser, que puede tener un buen crecimiento en nuestro país, pero habría que hacerle un poco como hacen los norteamericanos. En la época de soccer, que sea el soccer. Luego viene el béisbol, luego viene el hockey y luego el básquetbol, como que tienen sus épocas para que no se encimen los... Claro. Uh-huh. Y yo creo que si se organiza bien los calendarios, se promueve bien, el béisbol es un deporte. Yo cuando estuve en la Magdalena Michuca, las canchas de béisbol tenían enorme demanda, muchísima demanda. Es caro, es caro jugar al béisbol porque el guante, las pelotas son caras, los bates son caros. O sea, el equipo no es tan barato, ¿no? Como una camisetita, un short y unos zapatos. Pero quizá claro, eso influya. Pero yo sí creo que el béisbol tiene todavía mucho que dar en y vale la pena invertir en ello, pues, porque sí, no solamente es caro las herramientas de trabajo, sino los estadios y todo el desarrollo profesional cuesta mucho. Sí. Muy bien, Carlos. Aparte de ser futbolista, jugador, comentarista, periodista del fútbol y el deporte, pues también eres un activista
un tuitero muy activo en el debate público nacional, más allá de solamente el deporte. Intervienes y comentas sobre todo tipo de temas en las redes. Entiendo que particularmente en Twitter eres como yo, de que es como nuestro territorio privilegiado. Facebook es divertido, pero Twitter es donde están los debates. ¿Por qué o cómo? ¿Por qué este interés, esta pasión por la política como tal? ¿No hubiera sido más fácil ser un comentarista deportivo, más objetivo, independiente, y no exponerte a tantas críticas y troleos y estas cosas? Yo creo que lo tengo en la sangre. Mi familia, la familia en la que crecí, el tipo de familia en la que crecí, los valores de mi padre, de mi madre, los valores que aprendí en el deporte, en la escuela. Estuve en una escuela también de religiosos con una disciplina muy férrea, pero en donde aprendí también que México no era simplemente mi familia, mi escuela, mi cuadra. Y todo eso hice muchas prácticas de visita a zonas muy pobres, paupérrimas, tratando de ayudarlos cuando estaba yo en la secundaria y en la preparatoria. Entonces, dado que mi familia fue una familia que salió adelante con un gran esfuerzo, fuimos 8 hijos, mi padre trabajaba de sol a sol para darnos de comer, para darnos escuela, para darnos todo. Ahí viví una experiencia muy importante. Aprendí de mi padre la importancia del respeto entre nosotros y a todos. Y después en la escuela también otros valores. Y después vas creciendo en el fútbol, también viajas por toda la República. Luego viajas hasta el extranjero también y comparas. Y sabes que llega un momento en que dices, ¿por qué en México, si tenemos para que todos tengan por lo menos un pan todos los días, ¿por qué no luchar para que eso suceda? Yo no tengo nada en contra de que haya gente que tenga muchísimo dinero. Lo que no puedo entender es que en un país como México, en donde tenemos ríos, tenemos océanos, tenemos valles, tenemos minería, tenemos historia, tenemos bosques, tenemos todo. ¿Por qué hay gente que no tiene que comer, John? O sea, no puede ser. Yo sería feliz de que hubiera mucha gente con muchísimo dinero, siempre y cuando no hubiera un mexicano que no tuviera que comer, que no tenga dónde ir a curarse una enfermedad, que se muera de hambre, que te mueras de una infección porque no hay una clínica cercana, que tienes que caminar kilómetros cargando una mendiga cubeta de agua porque si no, no tienes agua, que tienes que salir todos los días a ver qué comes, a ver si hay una manzana en el manzano, o a ver si matas una lagartija. O sea, hay gente que vive así. ¿Y por qué en este país en donde pudiéramos y debiéramos todos tener por lo menos que comer, salud y una escuela, por lo menos, porque hay tantos millones de mexicanos que no tienen ni comida, ni salud, ni educación, mientras que otros tienen miles de millones de pesos? O sea, no se trata de que todos tengamos lo mismo. Tiene que haber diferencias de clases, pero no podemos permitir que en un país con todo lo que tiene este país haya una persona que amanezca sin saber si va a comer, que no haya una persona que se enferme y que no tenga quien le dé una mugre pastilla. Eso es lo que no podemos hacer, George. No, o sea, no es ni siquiera es activismo, es sentido de compromiso, sentido de patria, sentido de vecindad, sentido de... Me duele, te lo digo, me duele todos los días saber que hay 20 millones de mexicanos que amanecen sin saber qué va a pasar. Sí, o sea, yo no estoy a favor de nadie, estoy en contra de esa gran diferencia. No puedo ver que gente acumule millones y millones de pesos cuando hay gente que no tiene para comer hoy ni mañana. Pues digo, a mí se me hace que es una cuestión humana, ni siquiera es una cuestión de clases, es una cuestión humana. Perdón. Sí, querido Carlos, no, al contrario, muchas gracias, un aplauso por esta intervención inspiradora. Te agradezco mucho, Carlos. Yo creo que todos, bueno, no sé si todos, pero mucha gente comparte esa visión. Pues es un poco la esperanza de este nuevo gobierno, aunque también se le tiene que criticar. El entrenador López Obrador del país, ¿qué le sugeriría? ¿A cuál jugador mover, poner, quitar? ¿En cuántos años vamos a tener resultados de este gobierno? Yo creo que los problemas ancestrales y tan profundos que tiene la sociedad mexicana, John, no se pueden curar en 6 años, sobre todo después
de 70 y tantos años de haberla destrozado, ¿no? De haber hecho pedazos este país, de habérselo repartido entre 1,000 personas. 70 años llevamos en que se reparten en este país 100, 200, 300 personas, y eso no es correcto. El daño es tal que yo creo que vamos a necesitar varios sexenios para que gente con conciencia entienda que no hace falta quitarle a nadie, pero sí hace falta darle a muchos. Si fueran 100,000, 200,000, dices, pues es imposible que todos, pero estamos hablando de millones de mexicanos, millones de mexicanos que no tienen, que no saben qué va a pasar cuando abran los ojos en la mañana. Si no pensamos en eso, si creemos que eso no es México, si creemos que eso no es nuestra responsabilidad porque yo no soy gobierno y a mí no me toca llevarles, pues no, pero te toca escoger gobiernos que sepan hacer su trabajo. Te toca escoger gobiernos que no se roben el dinero que les pertenece a todas estas familias. Necesitan un caminito, por lo menos un caminito, ya una carretera. Hazle un caminito, mándales un techito para que tengan donde guardar algo. O sea, no podemos ser tan insensibles. Yo tengo, a mí ya me dio, yo amanecí, yo ya comí, yo ya desayuné, yo ya compré. Sí, y esos 20 millones de mexicanos no son mexicanos. No, o sea, ¿cómo poderlos olvidar? Y dijeras, ok, es que ya no hay. Este país es una islita y ya nos acabamos, ya no tenemos ríos, ya no tenemos bosques, ya no tenemos nada. Pero ahí están, ahí los tenemos, están desperdiciados, están siendo explotados por unos cuantos. Eso no está bien, John, en verdad. Necesitamos aprender a que hay un límite entre lo que nosotros tenemos que aspirar a ser mejores personas, no nada más tener más dinero, y tener también la vista puesta en toda la gente que está en este momento cruzada de brazos sin saber qué va a pasar mañana, o con su hijo muerto de calentura allí en un rincón de tierra sin saber qué va a pasar, porque no hay una clínica. Por favor, digo, si no tuviéramos, muy bien, pero tenemos un país precioso, hay que administrarlo bien. Pero ¿ves que esperanza, pues, con este gobierno, o lo ves como más de lo mismo? No, yo sí veo que hay un cambio, lo veo más, veo que es un buen inicio, creo que es un buen inicio. Creo que estos 6 años pueden ser muy importantes para el país, sentando bases diferentes. Pero hay una cosa que me está faltando, John, y que te voy a decir la verdad. Que 30 segundos porque estamos terminando. Adelante. Estoy muy preocupado en mucho sentido porque el presidente de la República amenaza y no actúa. Eso me parece que es ¿En qué materia? En materia judicial. Sabemos quién, cómo y dónde pasó, pero no actúa en consecuencia. Necesitamos ver ya que realmente la ley se aplique a rajatabla, ya. Menos amenazas. ¿Y hablas de los expresidentes o de los narcotraficantes o en qué? De los expresidentes. Los narcotraficantes también, pero de los expresidentes, pero con todo. No podemos permitir que esas personas sigan paseándose por ahí como si no hubieran hecho nada. No, para nada. De acuerdo, querido Carlos, nos quedan unos segunditos para un último saludo aquí a la universidad, a la comunidad universitaria, a los Pumas, que es nuestro equipo. Una última palabra, por favor. Bueno, claro, mi agradecimiento para mi título es universitario. Estudié en una incorporada, pero mi título es orgullosamente de la Universidad Nacional. Te felicito a ti, John, por este espacio. Felicito a la UNAM por permitirlo, por abrirlo. Necesitamos que los medios también tengan este tipo de espacios, más allá de los patrocinios, más allá de los intereses creados. Que el interés de este programa sé que es México. Te agradezco mucho a ti tu apoyo, te agradezco mucho a ti tu línea, te agradezco mucho a ti tu guía, te agradezco mucho a ti que como periodista sigas estando en la batalla. No es fácil. La gente que está enfrente tiene muchos recursos y se basa en muchas artimañas. Son contados con la mano los periodistas que como tú siguen luchando y peleando, y muchos pensarán que eres mexicano, ¿verdad, John? Por supuesto, nacionalizado, pero más mexicano que el mole. Y te voy a cortar, perdón, Carlos, pero ya se nos acabó el programa. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Espero que nos puedas visitar de nuevo y te esperamos a ti, amable público, en 8 días.